Amén, amén hermanos, buenos días, ¿cómo están? Oh Señor Jesús, bienvenidos a la reunión. Oh Señor Jesús, amén. En primer lugar, iniciaremos la reunión con el MBI a cargo de nuestra hermana Lourdes Quispe y seguidamente tendremos el Ministerio de Música que nos deleitará con los himnos para poder entrar en nuestro espíritu y de esa manera poder disfrutar del Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, después tendremos la Cena del Señor, hermanos. Oh Señor Jesús, qué precioso, a cargo de la familia Calderón Condori. Oh Señor Jesús, luego viene lo que es el mensaje ministerial a cargo de nuestro hermano Luis Amaya. Señor Jesús, no se lo pueden perder, hermanos. Luego del mensaje ministerial, oh Señor Jesús, vamos a poder conectarnos por el Zoom, hermanos, para poder rumiar la palabra, para poder compartir lo que hayamos ganado, nuestra porción durante la semana. Oh Señor Jesús, gracias por todos estos ministerios que gracias al Señor se pueden transmitir a través de este medio. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar orando para que el Señor nos guíe durante toda esta reunión, para que Él sea encabezando esta reunión, oh Señor Jesús, y nos esté hablando. Amén, amén, hermanos, acompáñenme. Oh Señor Jesús, gracias Señor, gracias por este día, gracias porque es un día glorioso, un día de fiesta, Señor. Oh Señor Jesús, gracias por cada ministerio, gracias por usar a mis hermanos, Señor. Oh Señor Jesús, sé tú hablándonos en esta reunión, sé tú hablando en nuestros corazones, tocando cada corazón, Señor. Prepara, Señor, para que pueda recibir todo aquello que tú quieres depositar en ellos. Oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por el ministerio del MBI, gracias por el ministerio de alabanza, oh Señor Jesús, por el ministerio de la palabra, oh Señor Jesús, por la cena, Señor Jesús, gracias Padre amado, oh Señor Jesús, porque tú nos llevas de victoria en victoria, oh Señor Jesús, gracias porque tú nos has sustentado durante toda esta semana, Señor. Oh Señor Jesús, guíanos y guíanos en tu amor, guárdanos en tu amor. Amén. Oh Señor Jesús, amén, amén, hermanos, no se pueden perder. Amén. Bueno, le doy pase a nuestra hermana Lourdes para que empiece con el MBI. Amén. Abrazos. Hola, ¿cómo están? Les habla su hermana Lourdes Quispe del Ministerio Bíblico Infantil y estoy muy feliz de volverme a reunir con los bellos niños de la vida de la iglesia. Me alegra verlos ya sentaditos frente a la pantalla porque vamos a tener una lección muy hermosa, una manualidad. Vamos a aprender un versículo, vamos a cantar al Señor y vamos a disfrutar de las fotitos que han enviado con sus trabajos. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a orar.
Vamos a pedir la dirección del Señor. Les invito a que cierren sus ojitos y junten sus manitos. Señor, invocamos el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor amado, te damos gracias porque tú nos reúnes, Señor, por medio de esta pantalla. Señor, qué hermoso que tus niños están listos a escuchar tu palabra. Oramos porque los cuides, Señor, porque los guardes todos los días. Señor Jesús, ellos son muy preciosos para ti. Son como esponjitas que reciben, Señor, tu palabra. Deseamos, Señor, que sea sembrada. Ayúdanos a discipularlos bien, Señor. Oh, Señor, oramos porque los niños también pongan en práctica todo lo que hasta ahora han aprendido, Señor Jesús. Oramos por sus padres, Señor. Oramos porque les vaya bien en sus estudios también. Oramos porque sean bien guardados, Señor, por ti. Te damos gracias, Señor, por los niños de la vida de la iglesia. Amén, Señor. ¡Vamos a cantar! Muy bien, mis niños. La canción de esta mañana es muy hermosa. Habla de las dos casas, como trata nuestra lección. Dice, la una, sobre la roca, el sabio edificó y su casa. Y no colapsó, no cayó, porque estaba sobre la roca. La lluvia cayó, el río desbordó y su casa en la roca quedó. También esta canción habla que sobre la arena el necio edificó y su casa sí colapsó. La lluvia cayó, el río desbordó y su casa en la arena se cayó. Significa que cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra afirmado estoy. Pues cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra afirmado estoy. Amén. Vamos a cantar entonces. Sobre la roca el sabio edificó y su casa que no colapsó. La lluvia cayó y el río desbordó y su casa en la roca quedó. Sobre la arena el necio edificó y su casa que colapsó. La lluvia cayó y el río desbordó y su casa en la arena cayó. Cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra firmado estoy. Cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra firmado estoy. Sobre la roca el sabio edificó y su casa que no colapsó. La lluvia cayó y el río desbordó y su casa en la roca quedó. Sobre la arena el necio edificó y su casa que colapsó. La lluvia cayó y el río desbordó y su casa en la arena cayó. Cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra firmado estoy. Cuando practico lo que Cristo habló, en su palabra firmado estoy. Vamos a reflexionar. Queridos niñitos, ¿han construido alguna vez un castillo de arena en la playa del mar? Pues aunque lo construyas muy bien y presiones la arena hasta que quede firme el castillo, de todas maneras se va a derrumbar cuando vengan las olas del mar. Esta casa es como nuestra vida y la roca es Jesús. Nosotros decidimos
dónde construirla. Si sobre la roca, la piedra, como lo hizo el hombre prudente, o sobre la arena, como lo hizo el hombre insensato. Vamos a aprender. Muy bien, mis niños. Nos vamos a ir entonces al libro de los libros, que es la Biblia. Nuestra lección del día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Y el título de nuestra lección es Oír y practicar las palabras del Señor Jesús es edificar la casa sobre la roca. En esta lección el Señor habla de dos tipos de personas. Uno es prudente y el otro es insensato. Entonces yo me fui al diccionario a ver qué significa prudente, qué significa insensato. ¿Saben? Prudente es un hombre obediente, sensato, cuidadoso, es inteligente, es maduro, sabio, responsable y, ¿saben?, se esfuerza. Vemos cómo es el hombre insensato. El hombre insensato no es obediente, es desobediente, necio, torpe, irresponsable. No es sabio y no se esfuerza. Veremos entonces qué les pasó. Cierta vez, un hombre deseó construir una casa. Eligió construir sobre la roca, que estaba más alta que el nivel del mar. El hombre fue cuidadoso, obedeció los consejos de los constructores, con responsabilidad hizo las compras. Cuando la casa quedó terminada, cayó la lluvia y llovió, se desbordaron los ríos hubo inundación y soplaron los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba construida sobre una base firme de roca sólida. Y Jesús continuó con la historia. Hubo otro hombre, aquel decidió construir su casa sobre la arena, cerca de la orilla del mar. Él no obedeció los consejos de los constructores, no fue cuidadoso, no pensó, decidió construirlo y punto. Y así torpemente y precipitado. Después de terminada la casa, cayeron fuertes lluvias. Llovió y los ríos crecieron y se desbordaron. La casa se inundó, soplaron los vientos con fuerza y se cayó, se derrumbó aquella casa porque no tenía base firme y profunda que sostuviera la casa. La persona prudente construye su vida leyendo la palabra, escuchando la palabra y sobre todo obedeciendo. Es que el Señor quiere, aparte de leerla, de escucharla, que la pongamos en práctica. Y yo te animo a ti, mi querido niñito y niñita, que decidas ser sabio, que decidas construir tu vida sobre la roca que es Jesús. Amén. Y obedecer o poner en práctica lo que enseñamos en cada lección.
medio de esta pantalla o cuando nos reunimos en el local, ponerlo en práctica. Te hago recuerdo. Por ejemplo, hemos aprendido de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo lo aseo mi cuerpo, yo cuido a mi cuerpo, cuido mi boca, lo que habla, evito que salgan malas palabras, porque sé que no le agrada al Señor. Mi boca es para hablar palabras de bendición, dice la palabra. Y mis manos es para ayudar, para trabajar. Entonces, no para pelear. Cuando peleo, estoy desobedeciendo la palabra, lo cual no le agrada al Señor. Me estoy aportando de forma tonta, insensata. Entonces, la palabra dice también que nos amemos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros, aceptarnos como somos, chinitos, flaquitos, negritos, y tratarnos bien. Ustedes ven en el colegio, en el barrio tal vez, haciendo bullying a uno de sus amiguitos. Los hijitos de Dios no participan en eso, porque es ir contra la palabra. La palabra dice, amaos unos a otros, y los hijitos de Dios obedecen la palabra. No hacen bullying a nadie. Amén. También hemos aprendido que no debemos tener miedo, porque cuando los discípulos estaban en la barca se asustaron, tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, no temas. Y sí, cuando venga el miedo, y la palabra dice en Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. No voy a tener miedo, porque el Señor está conmigo. No estoy solo, vas a decir. Y agradas con tu fe al Señor. Él es quien cuida de nosotros y el miedo se va. También dice la palabra, no estén tristes. No te pongas triste, mi querido niñito. Si ahora por la pandemia hay problemas en casita, tal vez el papá se ha quedado sin trabajo o le ves a la mamita triste. Como hijitos de Dios ya tenemos un recurso que es la oración. Tú entra a tu habitación y ora, pídele al Señor con toda sinceridad, Señor Jesús, en mi casa hace falta pancito, arrocito, Señor, lo que tú desees. También te pido, mi Señor, que quites la tristeza de mi mamá. Y el Señor nos escucha y lo va a hacer. Y así nuestra vida se va construyendo, paso a paso, con fe, con esperanza, con amor al Señor, obedeciendo su palabra. Y saben, llegamos a ser de bendición. Ustedes van a ser de bendición para sus papás y para la iglesia, construyendo su vida sobre la roca que es el Señor, y la casa no se cae. Pase lo que pase, vamos a estar bien. Amén, mis niños. Vamos a memorizar. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo 7 y en el versículo 24. En este momento vamos a dar lugar a nuestro hermanito Jonathan, quien va a dar lectura al versículo. Tomen atención. Adelante, Jonathan. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Muy bien, Jonathan. Estrellita para ti. Vamos entonces a repetir el versículo de esta mañana. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Hoy entonces voy a quitar unas palabras y ustedes lo van a completar. Muy bien. Cualquiera, pues, que estas palabras y las
y le compararé a un hombre que sobre la Mateo 7:24. Muy bien. Les encargo que lo repitan y lo rumeen este versículo y que nos manden un videíto en el transcurso de la semana. Muy bien, niños. ¡Manualidades! Miren, mis niños, qué linda casita. Está hecha de cartulina. Tal vez algún día te van a decir que hagas una casita de cartulina, de papel. Entonces, te voy a enseñar cómo se hace esta casita. Tan bonita, se abre, se ve su puerta, sus ventanas, su macetero. También se puede colocar así y se ve que tiene otras ventanas, ¿no? Mírenle, viéndole de ahí también. Se puede dar la vuelta y ahí se ve una escena de una sala comedor. En la parte superior está el versículo que hemos aprendido de Mateo 7:24. Si no se puede dibujar, los que hagan dibujando no pueden dibujar una sala comedor, pueden dibujar un tendedero de ropa. Eso sí se puede. Entonces se dobla, se cierran las puertas, aquí también se cierra y se forma un cuadradito que se puede llevar en la mochila a algún lugar, se puede llevar también a mostrar a tu amiguito más después, ahora no. Pero esta es una casita muy bonita que también lo puedes poner en tu salita comedor o en un estantito, lo puedes poner así abiertito y para adornar le puedes poner unas piedras pequeñitas que son la roca, el fundamento, que para nosotros la roca es Jesús y esta casita es como nuestra vida, que le cayeron lluvias, vientos, ríos, pero no cayó. Esos vientos, esos ríos son los problemas y la casita con nuestra vida está bien paradita. Entonces te voy a enseñar cómo se hace. Los materiales que utilizamos en este trabajo es una cartulina que mide 30 por 30. En esta oportunidad lo voy a hacer de color rosado, ya también. También pueden utilizar hojas de color. Van a tener que añadir un poco más a la medida para que mida 30 por 30. También lo pueden hacer de papel blanco y la casita luego lo van a colorear del color que ustedes deseen. Por eso se necesita colores, plumones, lápiz, pegamento, porque si desean sacar aplicaciones de internet como ventanitas, puertitas, van a necesitar pegamento para colar, regla y tijera. Nada más. Amén. Comenzamos doblando en 2 por el medio y marcamos bien. Luego, nuevamente en 2, pero no marcamos tanto, solamente como referencia, porque ahí eso va a servir para que yo pueda doblar nuevamente en 2, marcando bien, y esta parte también hasta que se encuentre con este lateral. ¿Viste? Se encontraron. Está bien marcadito. Está el cuadradito. Muy bien. ¿Qué hago? Esta parte que está abierta, ¿dónde está la línea? Empujo rayando y se forma un cono. Ahí presiono y se forma este. Asimismo, en la otra parte, para esta parte presiono
hasta que mi dedo llegue al fondo y luego dobla. La forma, ya está, la casita. ¿Vieron? Miren, sí. Luego también vamos ahora vamos a, así también, esta casita también pueda doblarse de este lado así, de este lado así, para que la casita se pueda parar. Muy bien. Ahora vamos a proceder a dibujar. Aquí voy a dibujar una puerta, sus ventanas, y en esta parte voy a hacer un colgadero y también le voy a dibujar unas ventanas. Muy bien, mis niños. En la casita amarilla utilicé figuritas de internet, saqué puertitas, macetitas, también por aprender, y también saqué la mesita comedor. Ahora, en esta casita rosada he dibujado su puertita, sus macetitas, sus ventanales, y atrás he dibujado un colgadero. Es fácil, e hice un cuadrito para que ahí se escriba el versículo. Se debe escribir el versículo en el cuadrito. Ahora vamos a hacer el techo. Para hacer el techo he preparado una plantilla. Esta, para que me salgan bonitos las tejas. Entonces utilizo, coloco y le doy una forma ovaladita a las tejas de la casita para quedar bonita. Doy un espacio relativo y continúo. Más arriba así hasta llegar a la parte superior. ¿Ven? Va a ir quedando así las tejitas. Luego se va a ver así, y en esta parte también en la parte lateral se debe hacer las tejitas como acá. ¿Miren? Sí. Miren acá, tiene tejitas esa parte. Entonces hago las tejitas, toda esta parte lateral hasta la parte superior, ¿no? Muy bien, así avanzo aquí y avanzo. En la parte de atrás no se hace tejas, no hay tejas en la parte lateral. Aquí me falta colorear las ventanas y después me falta colorear aparte, y así van a ir avanzando en su trabajito. Muy bien. Cuando esté terminado tu trabajito, me mandas fotitos, y deseo que de esta manera hayas aprendido a hacer esta bonita casa. Amén. Vamos a responder. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Qué lindos niños, inteligentes, han estado atentos a la lección y van a contestar las preguntas, 5 preguntas que voy a lanzar. En sus casas van a contestar a sus papás, y tengo acá 5 invitados. Doy la bienvenida a Cristian, el primer invitado, que va a contestar la pregunta número 1. Cristian, si contestas bien, voy a sonar el pandero. ¿Amén? Dice así:
¿Cuáles son las cualidades del hombre prudente? El hombre prudente es obediente, cuidadoso, inteligente, responsable, se esfuerza y es sabio. Muy bien, Cristian. Estrellita para ti. Así es el hombre prudente. Vamos ahora a lanzar la pregunta número 2 y es para Obed. Bienvenido, Obed. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es la forma de ser del hombre insensato? Es desobediente, torpe, irresponsable, no se esfuerza, no es sabio. Muy bien, Obed. Así es el hombre insensato. Necesita del Señor. Vamos ahora a realizar, vamos a dar la bienvenida a Luciana. Luciana, para ti la tercera pregunta. ¿Dónde edificó su casa el hombre prudente? Hola hermana Lourdes, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Muy bien, Luciana. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Estrellita para ti. Ahora damos la bienvenida a nuestro hermanito Sebastián. ¿Cómo está Sebastián? La pregunta número 4 dice así: ¿dónde edificó su casa el hombre necio? Buenos días, hermana Lourdes. El hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Muy bien, Sebastián. El hombre necio edificó su casa sobre la arena. Pasamos ahora a la pregunta número 5 y damos la bienvenida a Daniela. Querida Daniela, la pregunta número 5 dice: ¿cómo construimos nosotros nuestra vida? Nosotros construimos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, leyendo y escuchando la palabra del Señor y sobre todo llevándola a la práctica. Amén, hermana. Muy bien, Daniela. Batimos las palmas porque respondiste muy bien. Mis trabajitos. Muy bien, mis niños. Vamos a apreciar en este momento los trabajitos enviados por cada uno de ustedes. Quiero hacerles llegar un abrazo y de felicitación por todo el empeño que ponen al realizar su alimento diario Kids. Qué afortunados que son ustedes de tener su alimento diario Kids. Y están ahí practicando, están aprendiendo. Y eso se va a quedar en su corazón y también ahí. Y no se van a olvidar de las bellas palabras del Señor, de su ejemplo. Y entonces así están construyendo su casita, con haciendo las manualidades, aprendiendo de las lecciones y ahí están aprendiendo para obedecer. Les felicito, mis amados niños. Vamos entonces a apreciar los trabajitos enviados por cada uno de ustedes.
Damos gracias al Señor por la lección del día de hoy, que el Señor nos ha recalcado una y otra vez que seamos hacedores de su palabra. El Señor quiere que leamos, que escuchemos, pero sobre todo que la obedezcamos. Querido niño, te animo a que seas valiente y que lo guardes bien la palabra del Señor y que lo pongas en práctica. Y entonces vas a ser como esta casa, que no se va a caer. Es como dije, esta casa es como nuestra vida. ¡Tata! Lluvia le cayó y los ríos se desbordaron y también sopló mucho viento, pero no se derrumbó porque estaba sobre la roca. Nuestra roca, nuestra piedra es el Señor Jesús. Ponemos nuestra fe en Él, sus enseñanzas y la obedecemos, entonces nuestra vida permanece firme, pase lo que pase. Amén. El Señor nos bendiga cada día más con las bellas enseñanzas que Él nos da y les esperamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, todos juntos y también con sus papás. El Señor les bendiga, mis amados. Jesús es el Señor. Amén. Nuevo es el pacto que Dios ya firmó con preciosa sangre de Cristo lo selló. Este pacto eterno es muy superior. ¿Cómo rechazarlo? Su sello es de amor. Sombras y figuras Dios ya concedió, pues llegando Cristo, lo que es real nació. Él me dio su herencia, puedo disfrutar, y esa herencia santa en la Biblia puedo hallar. El plan es del Padre, Cristo lo cumplió, y el fluir de vida al hombre alcanzó. Él me dio tal vida para así expresar
tu rico ser me das. Amén. Señor Jesús, Amén. nuevo es el pacto. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Oh, Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a disfrutar el himno C79 Amén. antes de participar de la mesa del Señor. Momento en el que recordamos este sacrificio precioso de Cristo en la cruz. Amén. ¿Sí? Y es un momento en que el Señor también disfruta de nosotros. Amén. Amén. Sí. Vamos a recordar con este himno esta obra redentora. Dice, muerto estaba en delitos y pecados, lejos estaba Amén. de Dios. Cierto. Mas Dios, siendo rico en misericordia, a su Amén. Hijo entregó. Amén. Nada de mí Él exigió, nada. Nada. Como gracia a mí se dio. Oh, qué gran amor. Oh, qué gran El hombre pecó y Dios lo amó. Amén. Hermanos, el hombre pecó Amén. y Dios lo amó. Amén. Oh, Señor Amén. Jesús. Amén. Señor Jesús, hermanos, en la segunda estrofa dice, la ley expresó el pecado que en mí había Sí, y mi boca enmudeció. Señor Jesús, antes de la venida de nuestro Señor, no podíamos ser justificados. verdad. Señor Jesús, pero Cristo, Cierto. la justicia de Dios es Es ahora. ahora. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, ahora en Cristo somos justificados. Libertad, vida y paz. Libertad, Ahora vida y podemos paz. gozar libertad en el Cierto. libertad en el Espíritu, vida y paz. Amén. Oh Señor Jesús, a la ley Dios ya dio un fin. Amén. Amén. Oh Señor, Yes. por la mano de un mediador, que es Gracias, nuestro Señor. Señor. Cierto. Oh Señor Jesús, qué gozo, Qué podemos decir, oh, gozo, qué gozo, qué gozo es. Amén. Pues Cristo, hermanos, es fin para la ley. Amén. Oh, Cristo Señor es fin Jesús, para la Cristo es ley. fin para la ley. Amén, Amén. Señor Jesús. Señor Amén. Jesús. La estrofa 4 dice, ¿no? Amén. Mucho tiempo transcurrió desde que en la cruz mi Redentor murió. Cierto. Todo sacrificio de su Hijo en el Espíritu Dios preservó. Amén. Cierto. Por eso todo aquel que creyere en Él, Todo aquel. todo aquel que creyere en Él Sí. Amén. y su nombre quiere invocar, Oh, Señor Jesús, la salvación recibirá. Amén. Amén. La La salvación salvación recibirá. recibirá. Solo Amén. vas a invocar el nombre del Señor. Amén. Porque Dios ya Cierto. hizo todo. Cierto. Todo ella lo cumplió. Amén. Amén. Señor Gracias al Jesús. Señor. Gracias al Señor porque Él cumplió todo. ¿Sí? Es Sí. una Amén. salvación completa. ¿Verdad? Amén. Salvación completa. Vamos a cantar, hermanos. Amén. C79. Amén. Amén. Muerto estaba en delitos y pecados, lejos estaba de Dios. Mas Dios, siendo rico en misericordia, a su Hijo entregó.
salvación recibirá. Jesús, la salvación. La salvación recibirá. Todo aquel que creyere en él. Sí, la salvación recibirá. Señor Jesús. Amén. Amén. Necesito cooperar con mi Señor, pues seguirlo solo a Él es lo mejor. Hoy renuncio a todo aquí, quiero a Jesús seguir. Sé que para mí Él tiene lo mejor. El Señor insiste en hacerme reinar. Me escogió y quiso revelar su plan, y me dice al corazón el sustento y provisión. A su tiempo a los consiervos quien dará. ¿Cómo resistir, Señor, a tu hablar? Día a día conquistándome estás. Sin reservas, heme aquí, viva ofrenda para ti. Oh Señor, mi ser te quiero consagrar. El Señor insiste en hacerme reinar. Me escogió y quiso revelar su plan, y me dice al corazón el sustento y provisión. A su tiempo a los consiervos quien dará. Si la vida de tu alma niegas hoy y renuncias a tu alma y voluntad, si tus planes dejas ir y rechazas tu pasión, el querer de Dios en ti se cumplirá. El Señor insiste en hacerme reinar. Me escogió y quiso revelar su plan, y me dice al corazón el sustento y provisión. A su tiempo a los consiervos quien dará. A su tiempo a los consiervos quien dará. Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús, muy buenos días mis hermanos queridos y un abrazo grande cada uno de ustedes. Gracias Señor Jesús por este día que cada fin de semana nosotros recordamos el Mesa del Señor. Oh, la verdadmente que hoy pasamos unos momentos muy difíciles, pero gracias al Señor, ¿no?, que nos ha incluido a esta mesa. Amén. Señor Jesús, entonces vamos a compartir un poco de su lectura, su palabra. Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, gracias Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también
Hoy he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, y lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo y por vosotros es partido. Y haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en sangre. Y haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Y asimismo, pues, todas las veces que comeres y este pan y beberes y esta copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, vamos a agradecer al Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Amén. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Amén. Señor, por este día, Señor Jesús. Amén. Señor, por esta fiesta que nos has incluido. Amén. Señor, te agradecemos. Amén. Señor Jesús, Señor, perdónanos, Señor Jesús, por todo lo que nosotros hacemos. Amén. Señor, ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Amén. Señor Jesús, Señor, bendice, Señor, a esta mesa y esta copa y este pan. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor Jesús, una vez más. Señor, cómo no agradecerte, Señor Jesús, por este primer día de semana. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Señor, hágase tu voluntad, Señor Jesús. Señor, cada día, Señor, buscamos tu voluntad. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Amén. Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Tengan ustedes muy buenos días, hermanos. Hoy en este tiempo nosotros estamos hablando de ministros de un nuevo pacto. La palabra ministro o ministrar viene de la palabra diácono o diaconía, que significa servir a Dios. Entonces Dios en este tiempo quiere formarnos, quiere a nosotros hacernos sus ministros, aquellos que le sirvan adecuadamente en la vida de la iglesia. Gracias al Señor. Entonces hay un versículo muy interesante, muy importante, que nosotros estuvimos viendo, que es el versículo de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. En este versículo dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto dice aquí,
que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar. Eso es. Qué importante es ver la palabra. Qué importante es experimentar hoy que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para servir a Dios. En el mundo, el hombre siempre busca la competencia y siempre cree ser más competente que otros. Mientras que delante del Señor, el Señor nos capacita a nosotros, nos prepara a nosotros. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la competencia o una actitud que hace, una actitud que resuelve, una actitud que ejecuta proviene de Dios. Esa capacidad proviene de Dios, no de nosotros. Pero aún más acá dice aquí, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Es interesante, ¿por qué? Porque es en nuestro pensamiento donde se forja el que creemos que nosotros somos capaces. Por eso hay una versión que me gusta mucho, quiero que escuchen. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Delante del Señor y para servir al Señor, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos estar capacitados, ni podemos pensar que somos capaces de servir en el propósito de Dios o capaces para hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dio mucha enseñanza de esto. Él dijo que Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras del Padre. Y también dijo que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Entonces, allí nos muestra algo bien importante. Él siempre dependió del Padre en todo lo que hacía. Mateo 26 tenemos una oración agónica de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va para decirle al Padre que pase de mí esta copa, dijo el Señor. Y esto se refería a que, pidiéndole al Padre otra manera de salvar al hombre, porque era un sufrimiento muy fuerte en la cruz, hacia su vida, hacia su persona, un sufrimiento que nunca pudo haber pasado antes, un sufrimiento que solo Él realmente podía soportarlo. Aún así, Él quería que el Padre le mostrara un camino diferente para salvar al hombre. Pero el Padre le hizo ver que era la única forma de salvar al hombre, de salvarlo a usted y de salvarme a mí. Él cargó todos los pecados, los suyos y los míos, los cargó allí. No importa qué pecado hayamos cometido, Él los cargó. Entonces Dios lo vio como el hombre de pecado, como el hombre pecador. Mas Él nunca había pecado, pero por colocar nuestros pecados sobre Él, Dios lo vio como el pecado mismo y se apartó en un momento, en un instante. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía todo el sufrimiento que iba a pasar en la cruz. Él nunca había estado desligado de la comunión con el Padre, pero ahí experimentó por causa de usted y por causa mía, para que nosotros recobráramos la comunión con el Padre. Gracias al Señor. Entonces Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quería que siempre la voluntad del Padre sea hecho a través de Él, y así fue. Nosotros como ministros del nuevo pacto, hoy estamos siendo capacitados por el Padre. No pensemos que proviene la capacidad de nosotros. No importa cuánto haya estudiado el hombre, nunca podrá ser capaz para llevar a cabo la voluntad de Dios. Si Él no capacita al hombre, el hombre no estará capacitado para llevar y hacer la voluntad del Padre. Aleluya por eso. Después tenemos en el capítulo 4, ahí muestra, estamos viendo una primera parte. La primera parte consiste en que nosotros no somos capaces. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A depender de Dios. Continuamente depender de Dios. Mire acá. En el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos, Dios considera que lo que nosotros tenemos aquí externamente es un vaso de barro. Mi misma personalidad se quiebra cuando sufro, me entristezco, cuando sufro, me enojo con todo. Hay algunos hermanos, algunas personas aún que no conocen al Señor, se quejan de Dios, andando en malos caminos, y cuando les llega un sufrimiento, se quejan de Dios. Nosotros como cristianos también, cuando pasamos una tribulación tan fuerte delante del Señor, pensamos mal de Dios, pensamos que Él no nos cuida, pensamos que Él no actúa como Padre para nosotros. Somos vasos de barro, somos débiles. Por eso acá dice que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Un tesoro. Entonces, cada vez que nosotros vivimos, actuamos, y cuando algo pasa en nuestra vida, de tal manera que llevamos a cabo una porción de la voluntad de Dios, entonces muchas veces nosotros creemos que somos nosotros, pero no. Debemos saber que dentro de nosotros hay un tesoro. Él entró como el Espíritu que da vida dentro de nosotros. El tesoro está dentro de nosotros y cuando hay algún brillo a través de nosotros, sepamos que este brillo viene del tesoro que hay dentro de nosotros. No pensemos que ese brillo viene del vaso de barro. A veces usted cree, o yo creo a veces que soy alguien, es porque me creo que no soy un vaso de barro, sino un vaso de porcelana. Y esas porcelanas chinas, que son muy valiosas las antiguas. Creemos que somos eso y no, somos simplemente vasijas de barro, débiles, pronto a quebrarse. Dios nos guarde de esta situación y nos libre de creer en nuestro pensamiento que somos de esa manera. Dios nos dice, dentro de ti hay un tesoro. Ese tesoro es la vida que el Espíritu imparte dentro de ti. Y esa vida es mi propia vida, una vida de resurrección que entró dentro de nosotros. Y cuando a veces hablamos y alguien se convierte, es ese brillo que salió de dentro de nosotros. No es usted, no soy yo. Es el brillo que salió del tesoro que está dentro de nosotros. Aleluya por eso. Gracias al Señor. Por eso nosotros no podemos pensar que realmente somos capaces de hacer la voluntad de Dios. El otro punto crucial acá es que en el versículo, vamos a ver este versículo, amén, este versículo de Génesis 4:26. Muchos de nosotros lo recordamos, Génesis 4:26, donde ya había para esto acontecido la muerte de Abel a través de su hermano Caín. Entonces, Adán con Eva tuvieron otro hijo y le pusieron su nombre Set. Set tuvo un hijo y le puso Enos. Y la Biblia dice que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Sabemos que se sustituyó a Abel. Mas el hijo de Set fue Enos, que significa débil, mortal, frágil. Cuando él se entera que ese nombre que él tiene es de lo que Adán pudo mostrarle a él, que el hombre podía morir, que el hombre podría cometer un asesinato, un pecado, él entendió que el hombre es débil. Él entendió que el hombre puede morir, es mortal. Y entonces invocaron el nombre del Señor, mostrando para nosotros que debemos nosotros invocar este nombre. ¿Para qué? Para depender del Señor y así vivir delante de nuestro Señor. Y no fracasar en nuestros pecados naturales, que son parte hoy de esa naturaleza pecaminosa que un día entró dentro de nosotros. Pero aleluya, cuando recibimos a Cristo, la naturaleza divina entró dentro de nosotros. Y esa naturaleza divina puede contrarrestar, puede llevar a la cruz, hacer efecto lo que Cristo hizo en la cruz, hacer realidad en nuestras vidas, para que así el pecado pueda quedar subyugado. Aleluya. Gracias al Señor. Por eso también tenemos en Romanos
12, Romanos 12. Primero, antes de eso, vamos a ver 1 Corintios 12, 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva entonces a invocar este nombre? Oh Señor Jesús, quien nos lleva a eso es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Trae la realidad de Dios para dentro de nosotros. Por eso es que nosotros creemos, por eso es que nosotros nos aferramos al Señor. Y Él acá nos conduce a invocar el nombre del Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo entró dentro de nosotros. Es la nueva forma de nuestro Señor Jesucristo entrando dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para llevarnos a depender de Dios, de nuestro Padre Dios. Eso es lo que nos muestra acá. Por eso nosotros debemos ser personas que dependemos. Hermano, no tomemos en poco el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? El nombre de Jesús significa yo soy su salvación. Por eso, en Hechos 4:12, allí Pedro habló que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. En otras palabras, este nombre no solo nos retorna a Dios, no solo nos introduce en el Espíritu para disfrutar de la gracia de Dios, sino también nos salva. Me salva a mí de mis pensamientos, me salva a mí de mis reproches, me salva a mí de mis cuestionamientos. Cuando estoy pasando momentos difíciles, cuestiono lo que Dios habló en su Escritura. Me torno un incrédulo más, que algunas cosas nada más creo de Dios y otras no las creo. Necesito depender de Dios. Oh, Señor Jesús, necesito ser libre de mí mismo, del viejo hombre, para poder depender directamente de nuestro amado Señor. Esas son características que un ministro del nuevo pacto debe practicar, debe experimentar. Todo esto, y esos son los pasos importantes. Si un ministro del nuevo pacto piensa que de él viene la capacidad, que él es capaz de hacer las cosas, va a fracasar. Porque la voluntad de Dios, solo nuestro amado Jesús, Señor Jesús, pudo hacerlo. Y Él entró dentro de nosotros como el Espíritu para que nosotros podamos hoy hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, esa es una manera, nosotros al invocar, declaramos realmente que nosotros somos incapaces de hacer la voluntad del Señor. Declaramos delante del Señor esto. Entonces, es importante. El mundo generalmente no declara su incapacidad. El mundo, al contrario, se dan cuenta cuando dicen yo soy el jefe. ¿Por qué dicen así? Porque simplemente ellos quieren ser obedecidos. Y son jefes y se sienten que son más capaces que los demás. Entonces, continuamente están proclamando su capacidad. Nosotros no. Debemos ser personas que dependemos de Dios. Mientras más invocamos, más dependemos de nuestro Señor. Amén. Oh Señor Jesús, en Filipenses, también otra porción más, debemos aprender a servir en coordinación con los demás. ¿Sí? Miren, vamos a leer este versículo de Romanos 12:3. En Romanos 12:3, la versión Reina Valera nos dice esto. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero léele esta versión, la versión NTV, la versión viviente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, es idéntica, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Está idéntica. Ahora, mire lo que dice acá, que no piense. ¿Por qué? Es nuestro pensamiento que brota primero. Es lo que nosotros comenzamos a pensar de nosotros. Por eso debemos aprender a cuidar nuestros pensamientos. Cuando alguien piensa, Santiago nos mostró que cuando alguien piensa continuamente en algo,
poco a poco se va incubando en nuestro cerebro, y ese pensamiento poco a poco va controlando nuestra manera de actuar, de hablar y de vivir. Entonces da el fruto, y da un fruto conforme a todos esos pensamientos que hemos mencionado o que hemos tenido. Entonces, si pensamos continuamente que somos mejores que otros, un día eso va a dar fruto y se va a mostrar en nuestra vivencia, en nuestro hablar, que creemos que somos mejores de otros. Muchas veces nosotros como cristianos, a veces voluntariamente o involuntariamente, comenzamos a proclamar lo victorioso que nos ha ido en algo, pero ocultamos nuestras derrotas y siempre nos presentamos como personas que siempre somos victoriosos en todo. Tenemos un alto concepto, así queremos minimizar a otros. Nuestro Señor nos perdone y nos limpie de ese hecho. Oh, Señor Jesús. Seguimos. Vamos a leer el versículo de Filipenses 2:3. Miren lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando habla de los demás, está refiriéndose, está implícito que nosotros vivimos como un cuerpo y que en el cuerpo nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sabe? Eso nos muestra a cada uno de nosotros que nosotros como un miembro del cuerpo de Cristo debemos aprender las virtudes, ver las virtudes de los demás. Por ejemplo, mi mano sabe agarrar, pero si mi mano como miembro del cuerpo pudiera decirle a mi pie y decirle, hey pie, tú no sabes agarrar, es porque él está mirando sus propias virtudes y no las virtudes del pie. Él debe mirar, oh, qué maravillosa actitud de tú como pie, pues tú puedes caminar y yo como manos no puedo caminar. Cuando miramos las virtudes de los demás, entonces nosotros no vamos a tener esos pensamientos que corcomen nuestra mente, creyéndonos superior a otros. Esas son características que un ministro del Nuevo Pacto debe tener, de aquellos que quieren servir a Dios y aquellos que quieren llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Tenemos también aprender como el cuerpo que somos, muchos miembros en el cuerpo, debemos aprender a distribuir. Debemos aprender a distribuir la carga que Dios nos da. No debemos sentir que somos personas que todo lo podemos hacer. Podemos de repente en el servicio, en la iglesia, copar tantos servicios, habiendo tanto hermano para servir, y por hacer tantas cosas a la vez, pensamos que somos mejores que los demás. No, debemos aprender a distribuir todas las tareas. Todas las tareas en nuestro cuerpo, cuando salimos a caminar, cuando salimos a trabajar, entran en funcionamiento. Y todas ellas nos ayudan para realizar un solo propósito o algunos propósitos. Gracias al Señor. Entonces debemos aprender a distribuir. Amén. El punto 2, estamos viendo en esta parte, en el punto 2 de esta semana, estamos aquí para hacer tu voluntad. Recordamos la semana pasada cuando el Señor dijo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Esa frase debe retumbar también en nuestras vidas. Y podemos decirlo hasta en oración a nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. ¿Qué tal? ¿Qué tal en este momento? Inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y decirle, Señor, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Oh, Señor Jesús, he aquí yo vengo, mi Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Gracias al Señor. Por un lado, yo quisiera que nosotros muchas veces pasamos por situaciones que decimos, ¿estaré haciendo la voluntad? Nos preguntamos continuamente. Bien, por un lado, cada día
nosotros debemos encomendar al Señor que en todo lo que vamos a realizar esté de por medio Él. Clamar, Señor, queremos que todo lo que hagamos te agrade. Quisiéramos que todo lo que vamos a hacer en medio de todo lo que haga, estés tú. No me dejes hacer las cosas por mí mismo. Y Dios poco a poco va a conducirnos a hacer su voluntad. Por otro lado, leyendo continuamente la palabra del Señor, los libros espirituales que tenemos, escuchando los mensajes, poco a poco vamos a ser llenados cada vez más de Dios por medio de su palabra y por medio de practicar su palabra. Y en el tiempo aprenderemos a hacer la voluntad de Dios. Mire, no quiero detenerme mucho acá, pero brevemente, en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, habla de que Dios quiere reunir, al final de los tiempos quiere reunir todo. ¿Cuál? Los cielos con la tierra. Y Él quiere encabezar todo este hecho de unir los cielos con la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Pero mientras estamos nosotros aquí, Dios, para llevar a cabo ese hecho, nos puso en un cuerpo que se conoce en la Biblia como el cuerpo de Cristo, para que aprendamos a vivir como un solo hombre, como el hombre nuevo que es Jesucristo. Para que así nosotros, todo lo que hagamos, sea traer de vuelta lo que le pertenece al Señor. Traer el reino de los cielos aquí a esta tierra. Por eso, cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo, hágase tu voluntad. Nosotros debemos ser capaces de hablarle al Señor, aún en nuestra oración, y decirle, Señor, mira, yo tengo mis proyectos, yo tengo todo esto, pero por favor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Nosotros oramos y continuamente presionamos, intentamos presionar al Señor, a veces hasta con lágrimas, a veces hasta dando un discurso tan tremendo, rodeando muchas cosas orando al Señor, de tal manera que queremos convencer al Señor para que haga lo que nosotros queremos. No es así. Dios quiere que nosotros nos sometemos a su voluntad, como nuestro Señor Jesucristo que hablábamos antes en el capítulo 26 de Mateo. Él decía claramente, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú, o conforme sea tu voluntad. Y esa es la manera como nosotros debemos clamar al Señor. Eso es para nuestro diario vivir. Por otro lado, hermanos, hay algunos hermanos que quieren tomar una decisión un poco más fuerte. Y muchas veces se preguntan, ¿cómo sabré si esto es la voluntad de Dios? Todo lo que ayude ahora a la única voluntad de Dios que tiene de unir los cielos con la tierra, por eso nos enseñó a orar, venga tu reino. Quiere que el reino de lo que acontece allá en los cielos venga también acá. Entonces, por eso, hoy todo lo que hacemos debe estar enmarcado y direccionado a eso. Entonces, cuando queremos decidir algo, como por ejemplo, trasladarme de una ciudad a otra, o como por ejemplo, dejar ciertas cosas para servir más a tiempo con el Señor, entonces debemos aprender algunos principios bíblicos. Uno de los principios bíblicos es que Dios nos dio el Espíritu. El primero es que Dios nos dio el Espíritu. Usted tiene el Espíritu en su interior. No se afane, no se desespere. Tenga comunión en tranquilidad con Dios y escuchar que la unción le confirme, que el Espíritu en su interior le dé paz en su decisión. Eso es primero. Segundo, Dios usa como en Hechos 13 cuando le dijo el Espíritu Santo a los hermanos, a los ancianos de aquella iglesia en Antioquía, que separasen a Pablo y a Bernabé. Entonces muestra allí que los hermanos en la vida de la iglesia, los hermanos que están delante en la vida de la iglesia, a cuales Dios colocó para guiar a los hermanos, a los líderes a los cuales Dios colocó, ellos deben confirmar sus decisiones de usted. Eso es ¿para qué? Para que con el tiempo no fracasemos, sino hagamos la voluntad de Dios. Por otro lado, a los hermanos que viven en su casa y aún están sujetos a sus padres, deben escuchar la decisión de sus padres.
Y si son casados con hijos, deben escuchar a la familia. Son momentos que Dios permite y circunstancias que Dios está permitiendo para que a través de ellos pueda hablar para usted. Y por último, también debemos mirar las circunstancias, las situaciones que nos rodean. Por ejemplo, un hermano quiere servir completamente al Señor, pero tiene deudas. Entonces, no puede estar sirviendo teniendo deudas. Sería preferible, ante esa circunstancia, que usted pague sus deudas primero. Y si está confirmado lo que usted quiere hacer es de parte de Dios, Dios ayudará a pagar esa deuda para que usted esté libre y tenga libertad para servir al Señor y nada lo acuse en su interior, ni en su mente el maligno lo acuse. Amén. Entonces, eso es concerniente a la voluntad de Dios. El punto 3 que vemos acá, el punto 3 que vemos aquí en las Escrituras, es que debemos vivir en simplicidad y en obediencia. Nosotros hemos tratado un versículo muy interesante en las semanas anteriores que se encuentra en 2 Corintios 1:12. Dice acá, Reina Valera dice, porque nuestra gloria es esta, sí, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Miren, hermanos, aquí habla de una sencillez. Más, el Señor nos mostraba en este alimento diario que debe haber sencillez y obediencia en nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces una persona no obedece? Porque no es sencillo, porque cuestiona lo que se les dice. Por ejemplo, en una familia, cuando hay 2 o 3 hijos, y el papá manda a uno de los hijos, entonces el hijo cuestiona la ordenanza de su padre porque dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le envías a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué solo a mí? Eso es cuando son niños generalmente. Sucede algo, sucede eso. ¿Por qué cuestiona? Porque no es sencillo. Para poder obedecer, nosotros necesitamos ser sencillos. Sencillos. No cuestionar. Cuando Dios está hablando hoy para nosotros, hay una palabra profética que es la palabra actual. La Biblia está, todo es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la aplicación de la palabra para estos tiempos es importante que nosotros sepamos escucharlo a través de nuestros hermanos que van delante de nosotros, que son nuestros hermanos enviados por Dios como apóstoles delante de nosotros. Por eso debemos escuchar lo que ellos vienen hablando continuamente y obedecer y tomarlo con sencillez. Pero si usted cuestiona algo de este hablar, usted dejó de ser sencillo, y un hombre sencillo no puede ser un buen ministro de Jesucristo. Un hombre que no es sencillo, no puede ser un buen ministro de Jesucristo. Solo cuando es sencillo y obedece, puede ser un buen ministro de Jesucristo. Amén. Entonces, debemos aprender a ser sencillos. También voy a mirar acá en el capítulo 11, dice aquí, versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ve? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó. Y sabe que Eva fue engañado por Satanás y cuestionó las palabras del Señor. Por eso, cuando vengan pensamientos, aun cuando alguien habla de una persona negativamente y lo habla para usted,
Cuando usted vuelve a ver a aquella persona, usted ya no lo ve con la pureza que antes lo veía. Ahora lo cuestiona por lo que escuchó de la otra persona. Es por eso importante que cuando alguien hable negativamente de otra persona, mejor es no escucharlo. Porque ¿quién está actuando ahí? ¿Quién está usando a aquella persona? Está usando la serpiente. ¿Cómo lo usó a Eva para engañar a Adán? Señor Jesús, no debemos perder el ser sencillos. Una persona sencilla escucha y obedece. Una persona sencilla recibe lo que viene de aquellos que Dios colocó. Gracias al Señor. En este caso, Dios tenemos apóstoles delante de nosotros. Nosotros conocemos a nuestro hermano Edra, a nuestro hermano Pedro, aquí en Perú, nuestro hermano Roberto Grana, y también hay otros hermanos que cooperan con todos ellos, con nuestro hermano Edras y Pedro, que son nuestro hermano Miguel Ma, Andrés Don, y otros colaboradores que tienen. Gracias al Señor. Entonces, seguimos ahora. Vamos a ver acá. Vamos a continuar. Otro versículo que queríamos que leamos acerca de la obediencia. En Hebreos 5, del 7 al 9, escuché bien lo que dice aquí. Esta es la versión viviente. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Mire, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Obedecer cuando todo está bien es fácil, pero obedecer en medio de sufrimiento no es fácil. Nuestro Señor habla aquí, que Él rogó al Padre, y el Padre lo escuchó, porque le respondió, aunque le dijo, no hay otra manera de cómo salvar al hombre, sino yendo y muriendo en la cruz. El Padre le respondió a Jesús. No le respondió conforme a lo que él estaba pidiendo, pero le respondió lo que él deseaba, lo que el Padre deseaba. Cuando oramos, nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, leemos la Biblia, debemos no escuchar nuestra voz ni acomodar los versículos para querer satisfacer lo que yo quiero hacer, sino debemos aprender a escuchar la voz de Dios para aceptar lo que Él desea de nosotros y obedecer eso. Amén. Aleluya. Nos muestra eso que debemos nosotros practicar, la obediencia. Luego, mire acá, dice algo precioso. Dice en el versículo 9, de ese modo Dios lo hizo apto para ser un sumo sacerdote. Personas que obedecen llegan a ser transformadas o conformadas por Dios, a ser buenos ministros del Señor. Porque acá dice, de este modo Dios lo hizo apto. Si somos sencillos y obedecemos, Dios va a hacernos aptos para ser servidores, para ser ministros de un nuevo pacto. El pacto que Él hizo con el hombre, que daría un corazón nuevo. ¿Cuándo lo hace? Cuando el Espíritu entró dentro de nosotros. Nos ha vuelto sensibles, corazones que pueden sentir lo que la humanidad siente. Y eso es lo que hizo nuestro Señor, como un hombre aquí en la tierra. Gracias al Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. Es lo que Dios quiere ahora. Seamos sencillos, hermanos, y obedezcamos. Es cierto, ¿cuántas veces hemos fallado? Yo reconozco que muchas veces o varias veces, cuando sufría, no podía escuchar a Dios.
y por ende no podía hacer su voluntad. Dios me ayude y me siga enseñando. Quiero seguir aprendiendo a escuchar a Dios y ser obediente, no solo cuando todo va bien, sino también cuando hay grandes dificultades. Seguir siendo obediente para Dios. Amén. Por otro lado, llegamos a lo que nosotros queríamos ver. ¿Cuál? Vamos a leer esos versículos. 2 Corintios 4, del 7 al 12. Vamos a leer antes de eso. Sí. Vamos a leer esto. 2 Corintios 4, del 7 primero. Ahí sí. Sí. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Ahora, ¿qué dice el 8? Este versículo lo leímos antes, que tenemos el tesoro dentro de nosotros, que somos vasos de barro. Pero el 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Nosotros debemos entender algo. Por ser nosotros personas caídas, porque hemos sido pecadores hasta lo sumo, por ser nosotros hombres que dentro de él entraron la naturaleza pecaminosa cuando nuestros padres, primero para Adán, Eva, fracasaron, entró una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Hoy, a raíz de esa consecuencia sufrimos, pero gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, que entró dentro de nosotros como el Señor Espíritu, nos da vida. Y cuando nosotros pasamos por estos sufrimientos para entender que no podemos depender de nosotros mismos, nosotros en medio de este sufrimiento aprendemos a obedecer, entonces la vida que entró dentro de nosotros comienza a engendrar y a formar a Jesucristo en nosotros mismos. Es así que los sufrimientos van a venir y que nadie de nosotros va a escapar a los sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia de los sufrimientos de alguien que no tiene a Cristo? Alguien que no tiene a Cristo con los sufrimientos queda muchas veces más duro su corazón, muchas veces queda en odio con otras personas o ante las circunstancias queda en odio. Muchos después de estar viviendo de esa manera y aún no tener al Señor, cuando algo le acontece negativamente, aún se atreve a reclamarle a Dios. Aún los cristianos, como nosotros, pasamos esas situaciones y reclamamos a Dios. Dios nos libre de eso. Nuestro Señor Jesús, en medio del sufrimiento, Él fue obediente al Padre. Entonces, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Eso es. Quiero que denote algo, hermano, acá. Y quiero que entendamos. A veces sufrimos, como dijo Pedro un día, una vez Pedro, el apóstol Pedro en su carta, escribió diciendo que a veces sufrimos por cosas nuestras, porque vivimos de cualquier manera. Esos sufrimientos están bien puestos porque vivimos de cualquier manera. Pero si sufrimos por causa de Cristo, por causa de su cuerpo, por causa de los hermanos, por causa de su iglesia, entonces el Señor se va a formar en nosotros por medio de esos sufrimientos. Él sufrió y fue obediente y fue aprobado. Aleluya. Los sufrimientos vienen para que nosotros aprendamos y a ser aprobados por Dios. Dice, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Hermanos amados, todo lo que queremos ser ministros del Señor, queremos ser conformados como ministros útiles en la mano del Señor, vamos
a experimentar los sufrimientos. Pero en esos sufrimientos, acá Pablo dice que no estamos abandonados. ¿Por qué? Porque es el Señor que está con nosotros. Ustedes recordarán ese hecho que hace tiempo escribió un hombre y algunas personas lo tienen como un cuadro en sus paredes, en sus casas, acerca de un cristiano que estaba pasando fuerte tribulación y él se vio que caminaba con el Señor en la orilla del mar. Y en esa orilla del mar solo veía unas pisadas de una persona. Y él creía que eran sus pisadas. Entonces, cuando él despertó de este sueño, él le comenzó a decir al Señor: ¿ves en mis sufrimientos? Tú no estás conmigo, yo estoy solo. Porque él se había visto en el sueño caminando solo a la orilla del mar. Y el Señor le respondió y le dijo: esas pisadas que tú vistes no son tuyas, son mías, que en este momento de sufrimiento yo te cargo en mis brazos. El Señor siempre está con nosotros, así como el Padre en medio de los sufrimientos estuvo con el Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Quiero leer también en 2 de Corintios, capítulo 4, sí. No, vamos acá al capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1. En el capítulo 1, del 1 al 3, capítulo 1, del 1 al 3, dice, capítulo 1, del 1 al 3, capítulo 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sabe? La palabra consolación también se puede traducir como encorajamiento. El Dios que nos anima, el Dios que nos encoraja a seguir adelante. El cual nos consuela, o sea, el cual nos encoraja en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros encorajar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, o sea, por el medio del encorajamiento con que nosotros somos encorajados por Dios. Somos animados en medio de los sufrimientos y aprendemos así para animar a otros que están pasando sufrimientos. Por eso, importante es que aprendamos a aceptar los sufrimientos que vienen de parte de Dios para nosotros por causa de su iglesia. Amén. Hebreos 5 ya leímos ahí, dice, sí, Hebreos 5 leímos, amén. En Hechos, capítulo 14, quiero leer, Hechos 14, 22, dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Yo hago una pregunta. ¿Queremos todavía seguir siendo ministros de un nuevo pacto? ¿Queremos todavía ser conformados a un buen ministro de este nuevo pacto? Sabiendo que van a venir muchos sufrimientos. Pero estos sufrimientos no son en vano, sino para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y finalmente, 2 Corintios 12, 7 al 10, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo estaba hablando que en su cuerpo le experimentaba algo, una enfermedad, pero que este era un aguijón del maligno cada vez que él se quería sentir orgulloso por lo que Dios le había mostrado. Entonces, esa es una debilidad del hombre. Entonces, en el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Pablo le pidió, Señor. La mayoría de estudiosos acá hablan que se refiere a las vistas, que él andaba mal de las vistas, Pablo, pero Pablo dice que era una entidad maligna, un mensajero de Satanás que hacía que eso se incrementase tan fuertemente que lo molestaba a Pablo. Y él le fue y le pidió al Señor 3 veces. Y me ha dicho, esta fue la respuesta de nuestro Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero mostrar para usted esta versión. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mire, el Señor respondió cada vez. Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sabe? Gracia. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, escribió: cuando vieron a Jesús, dice que él vieron la gloria del Padre, lleno de gracia y realidad. Gracia es la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Hoy, gracia es la presencia de Dios en nosotros, manifestándose como un disfrute adecuado. Que cuando alguien habla de Dios, las personas reciben como que vienen de Dios y causa un efecto en su vida, encorajándolo, animándolo. Esto es lo que hace en un ministro que siempre depende de Dios. En un ministro que no se queja en las situaciones, sino acepta lo que está pasando. Yo quiero encorajar a los hermanos, quiero decirles algo. Que las situaciones, los sufrimientos, pero que sean sufrimientos por causa de la iglesia o por causa de la predicación del evangelio, estos van a dar un resultado enorme. ¿Cuál? La gracia de Dios va a residir en usted y el poder de Dios va a actuar a través de usted. Va a actuar a través de nosotros. Gracias al Señor. Por eso, cada vez que sufrimos, o aún más, hermanos, alguien tiene una enfermedad, ore al Señor. Esto no quita que podamos orar para que Dios nos sane. Sí, muchas personas han sido sanadas por Dios. Pero en un ministro, si Dios no responde a esa oración quitando la enfermedad, es porque Dios quiere que usted dependa. Es porque Dios quiere que en usted resida la gracia de Dios. Y el poder de Dios actúe por medio de usted. Gracias al Señor. Hoy podamos escuchar al Señor en cualquier situación que nos diga, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, sea bendito tu nombre. Padre, te agradezco esta palabra. Padre, tomo esta tu palabra para mí mismo primeramente, para que tu gracia pueda residir en mí, para que tu poder pueda actuar a través de mí y también de todo aquel que quiere ser un ministro del nuevo pacto, al cual tú llamas a todos los componentes de tu iglesia, a todos los miembros de tu cuerpo, los llamas para ser un ministro de un nuevo pacto. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos hoy. Amén. Amén.